Hola, mi nombre es Gilberto Castañeda Hernández, yo soy profesor investigador en el Departamento de Farmacología del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Además, represento a América Latina en el Consejo de Farmacología Clínica de la Unión Internacional de Farmacología. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los temas más actuales en el campo de los medicamentos, que es el de los medicamentos biotecnológicos. Y como están caducando las patentes, vamos a platicar un poco sobre lo que son los biosimilares. Vamos a ponernos un poco en contexto. Nosotros conocemos a los medicamentos convencionales. Los medicamentos convencionales normalmente son producidos por técnicas químicas. Para poder ver la bioequivalencia de un medicamento genérico con un innovador, lo que normalmente se hace es tomar un grupo de voluntarios sanos, darles el medicamento innovador, tomarles muestras de sangre y medir las concentraciones del fármaco o principio activo en la sangre de los voluntarios. Posteriormente, en otra sesión experimental, lo que se hace es dar el medicamento genérico a esos mismos voluntarios, tomarles muestras de sangre y medir el fármaco o principio activo en esas muestras. De esta manera, lo que vamos a obtener son curvas de concentración plasmática contratiempo para el producto innovador y para el genérico. Si estas curvas se parecen mucho y cumplen con criterios estadísticos de bioequivalencia, entonces decretamos que tanto el innovador como el genérico darán resultados equivalentes en términos de eficacia y seguridad clínicas. Ahora, esto lo podemos hacer únicamente para las moléculas convencionales, es decir, moléculas de bajo peso molecular, de los cuales conocemos absolutamente todas sus propiedades y por lo tanto estamos seguros que lo que estamos midiendo con el genérico y con el innovador es exactamente lo mismo. ¿Por qué podemos asegurar esto? Bueno, veamos el caso del diclofenac en esta diapositiva. La molécula de diclofenac es una molécula relativamente pequeña, con un peso molecular de alrededor de 300, y conocemos todo, absolutamente todo acerca de ella. Sabemos qué átomos la conforman, sabemos dónde están estos átomos, sabemos todas las conformaciones que pueda tener esta molécula, conocemos todos sus campos eléctricos y magnéticos, de tal manera que podemos medirla con toda certeza en muestras de plasma. Podemos ver aquí un trazo de una técnica que se llama cromatografía de líquidos de alta resolución o HPLC. Este es un trazo de nuestro laboratorio. Nosotros podemos ver el pico que está marcado con el círculo verde, es el diclofenac. Cualquier alteración que hubiera en la molécula de diclofenac, inmediatamente la podemos detectar. Por lo tanto, por eso podemos medir tanto el innovador como el genérico en muestras de plasma, ya que estamos seguros de estar midiendo exactamente lo mismo. Podemos tener varias técnicas de producción del diclofenac y varias técnicas de producción de la formulación y cualquier cambio en la molécula lo podemos detectar. Sin embargo, para moléculas grandes, las moléculas biotecnológicas que son proteínas producidas por células vivas, este no es el caso. Es por esta razón que la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Europea del Medicamento y la Ley General de Salud en México han cambiado las reglas del juego para los medicamentos biotecnológicos. Para los medicamentos biotecnológicos no vamos a hablar de genéricos, porque genérico quiere decir que es exactamente la misma molécula. En cambio, para los medicamentos biotecnológicos vamos a hablar de biosimilares, ya que no vamos a poder nosotros certificar que realmente el innovador y el genérico tengan absolutamente la misma molécula. Y esto, pues quizás tenga que decepcionar un poco a las damas que estén viendo esta presentación, pero contrariamente a lo que les haya dicho el esposo, el novio o lo único que pudieron agarrar, pues al menos en este caso el tamaño sí importa. Entonces, si vemos la cuestión del tamaño de las moléculas por su peso molecular en Daltons, que es la unidad internacionalmente aceptada, ¿qué es lo que tenemos con las moléculas convencionales que se utilizan y que son obtenidas por síntesis química? Podemos ver la aspirina, la adrenalina, el diclofenac, varios más, llegando a los más grandes, que sería el tacrolimus y el paclitaxel,
todos tienen pesos moleculares inferiores a 1000 Daltons. Son moléculas, como ya se mencionó, de las que conocemos todo. Por lo tanto, aquí hablamos de innovadores y genéricos. En cambio, para los productos biotecnológicos, que son proteínas grandes, moléculas sumamente complejas, vamos a tener pesos moleculares que van de 5.800 Daltons en el caso de la insulina, que es la más pequeña, a 18.000 en el caso del filgrastim, a 22.000 en el caso de la somatotropina o hormona de crecimiento, 30.000 en la eritropoyetina, y finalmente los anticuerpos monoclonales o receptores solubles que tienen pesos moleculares del orden de 150.000 Daltons, es decir, moléculas que son de 100 a 1000 veces más grandes que las convencionales. Estas son tan grandes que no las caracterizamos por completo y por lo tanto no vamos a hablar de innovador genérico, sino de innovador biosimilar. ¿Por qué los biosimilares no son genéricos? Bueno, las moléculas convencionales son producidas por técnicas químicas. Las moléculas son perfectamente conocidas, sabemos todo acerca de ellas y podemos detectar cualquier cambio. En cambio, los productos bioterapéuticos son proteínas grandes y complejas producidas por células vivas. Esto es lo que se le llama biotecnología, producido por una célula viva. Y es por lo tanto extremadamente improbable tener dos moléculas bioterapéuticas exactamente idénticas, sería el innovador y el biosimilar, producidas por diferentes procesos. Esto es debido a su tamaño y complejidad. Por lo tanto, la bioequivalencia no puede ser establecida en la base de concentraciones plasmáticas de moléculas idénticas, como sería el caso en los genéricos. Aquí no estamos midiendo lo mismo. Pero lo que sí es importante señalar es que los biosimilares son bienvenidos, ya que como los genéricos van a reducir costos y van a incrementar el acceso de los pacientes a este tipo de medicamentos que son sumamente útiles. En octubre del 2009, la Organización Mundial de la Salud publicó unas guías muy importantes para poder realizar la evaluación de un biosimilar y determinar qué tan similar es con respecto al innovador, de manera que pueda ser utilizado con gran seguridad y eficacia clínicas. Hay varios aspectos importantes. El primero es la calidad. Tenemos que saber qué molécula es, tenemos que saber las posibles impurezas que aparezcan. Por otro lado, también necesitamos hacer toda una serie de evaluaciones no clínicas, tanto in vitro como en animal, pero fundamentalmente in vitro para conocer unión a receptores, estructuras de las diferentes conformaciones, también afinidades en los casos de anticuerpos, etc. Algo muy importante que no aparece para los genéricos es que aquí sí vamos a requerir forzosamente de pruebas clínicas que nos documenten la eficacia y la seguridad en los pacientes. El biosimilar tiene que demostrar en estudios bien diseñados eficacia y seguridad similares o equivalentes a las del innovador. Y por último, la farmacovigilancia. Como muchos de estos medicamentos son muy nuevos y hay muchas cosas que ignoramos acerca de ellos, una vez que sean utilizados en terapéutica, tenemos que tener un buen plan de manejo de riesgos y una farmacovigilancia intensiva, es decir, ir a buscar de manera intencionada los eventos adversos para poder inmediatamente detectar si hay algo extraño y poder también asegurar que son equivalentes al innovador. En Europa se ha avanzado muchísimo en este sentido. La Agencia Europea del Medicamento es la que lleva la delantera en todo el mundo. Si comparamos nosotros lo que está sucediendo en Estados Unidos con la FDA, pues vemos que realmente la Agencia Europea del Medicamento lleva mucha ventaja. La Agencia Europea del Medicamento ya ha autorizado varios biosimilares. Podemos ver en este ejemplo la molécula de filgrastim, que es formulada por la compañía Exal. La Agencia Europea del Medicamento ha aceptado este biosimilar y establece que cumple con los criterios de calidad, que cumple con los criterios de evaluación preclínica, clínica y de farmacovigilancia. Algo que es muy importante es que esta información se encuentra en Internet y por lo tanto el médico puede consultarla. Esto nos permite tener suficientes datos para llevar a cabo una prescripción informada del biosimilar. Es decir, sabemos qué es lo que le está dando al paciente el médico
y sabemos qué es lo que podemos esperar con ese biosimilar. Ahora, algo que es muy importante es que la Organización Mundial de la Salud ha establecido que los medicamentos biosimilares pueden ser prescritos únicamente por el médico. Al momento actual no se recomienda que el farmacéutico o el administrativo cambie el innovador por el biosimilar si lo desconoce el médico. Entonces es algo muy importante señalar que la sustitución o intercambiabilidad es un acto médico y que por lo pronto solamente el médico, si tiene suficiente información, pueda realizarlo. Ahora, tenemos aquí unos productos biotecnológicos que realmente han representado una revolución en la medicina. Estos son los anticuerpos monoclonales y unas moléculas relacionadas con ellos que vienen siendo los receptores solubles. En reumatología se utilizan mucho, también se utilizan en oncología y los fundamentales son anticuerpos anti-CD20, anti-TNF-alfa y anti-interleucina 6. En oncología vamos a tener otro tipo de medicamentos como los anti-HER2 y algunos otros más. ¿Cómo se van a producir estos anticuerpos monoclonales? Bueno, tenemos en el organismo una molécula que está produciendo una cierta patología. Esta molécula no va a poder ser atacada por los sistemas de defensa del organismo porque es una proteína humana. En situaciones normales, nuestro cuerpo nunca va a atacar una proteína propia, por más patológica que ésta sea. Entonces, para poderla controlar por medio de anticuerpos, lo que se hace es purificar esta proteína. Tomemos, por ejemplo, el CD20 que está en algunos linfocitos y que estos linfocitos pueden proliferar produciendo linfoma no-Hodgkin o bien pueden infiltrarse a las articulaciones produciendo inflamación de ellas y están involucrados en la artritis. Aislamos entonces el CD20 humano y se lo inyectamos a un ratón. El ratón va a reconocer a este CD20 humano como una proteína extranjera y de inmediato sus linfocitos van a empezar a producir anticuerpos contra el CD20 humano. Ahora, el ratón está produciendo los anticuerpos como un mecanismo de defensa y por lo tanto hay una población heterogénea en la sangre del ratón. Esto le llamamos anticuerpos policlonales. Vamos a seleccionar un solo tipo de linfocito que nos produzca anticuerpos que tengan características adecuadas para ser utilizados como medicamentos y vamos a cultivar esos linfocitos. El problema es que al cultivar a los linfocitos estos degeneran y el anticuerpo pierde su calidad. Por lo tanto, aunque suene de ciencia y ficción, vamos a tener que inmortalizar a estos linfocitos. Para inmortalizarlos se utiliza una técnica que fue descrita por Köhler y Milstein en el 1975 y por esta técnica que se llama hibridación recibieron el premio Nobel. La técnica descrita por Köhler y Milstein es tomar una célula inmortal de tumor. La primera que se tomó fue de mieloma humano y como nosotros sabemos, el problema de la célula tumoral es que no muere. Y la hibridizamos, la combinamos con el linfocito de ratón. Se dice muy fácil, pero es una técnica sofisticada. Si todo sale bien, vamos a tener el hibridoma, que es una célula que guarda del mieloma la capacidad de ser inmortal y guarda del linfocito la capacidad de producir anticuerpos. Y esto se reproduce siempre igual, siempre igual, siempre igual. Es a lo que se le llama una clona. Por eso también se dice, te clonaron la tarjeta de crédito. Quiere decir que toda la información fue reproducida de manera idéntica y esto es a lo que le llamamos clonar. Tenemos nuestra clona y ya nos produce nuestros anticuerpos. El problema de estos anticuerpos es de que van a ser proteínas de ratón que no le podemos inyectar al ser humano. Y entonces las tenemos que humanizar. En la diapositiva podemos ver que las partes azules son de ratón o murinas, como se les llama, las partes rosas son de humano. Y entonces podemos tener un anticuerpo quimérico donde la parte variable es de ratón y la parte constante es humana, hasta un anticuerpo completamente humano que va a tener prácticamente todos los aminoácidos de manera que no tenga ninguna porción murina o de ratón. Y es por esto que van a recibir distintas nomenclaturas los anticuerpos. Tenemos que los anticuerpos se finalizan siempre por la palabra MAP y antes de la palabra MAP
van a tener una cierta letra que nos va a poder identificar si es quimérico o si es de humanizado al 100% o parcialmente humanizado. Veamos algunos ejemplos. El rituximab es un anti-CD20 que es quimérico. ¿Sí? Tenemos MAB, que es monoclonal antibody, y después XI, que nos indica que es quimérico, Ximab. El infliximab es el Remicade, que es quimérico anti-TNF-alfa. El basiliximab es el Simulec anti-L2 que utiliza en trasplantes, también es quimérico. Pero cuando antes de MAB va U y Z, tenemos que es un anticuerpo humanizado, como el Avastin anti-VEGF humanizado, el trastuzumab o Herceptin, que es un anti-HER2 humanizado, o el tocilizumab, que es el Actemra anti-L6 humanizado. Los completamente humanizados antes de MAB viene U y después cualquier letra que no sea Z, como el adalimumab, el Humira, que es el anti-TNF-alfa, que es humanizado al 100%, y el golimumab, el Simponi, anti-TNF-alfa, también humanizado al 100%. Bueno, con esto hemos visto lo que se refiere a los medicamentos biotecnológicos, y en la siguiente sesión veremos cómo podemos nosotros medir las características de los anticuerpos biosimilares y cuáles son las características que tienen que cumplir. Muchas gracias por su atención.